Recordábamos al principio de esta entrevista que hemos mantenido, que acabamos de terminar con Francisco, bueno, pues esta noticia de este reloj climático que fue proyectado sobre el Cristo Redentor de Río de Janeiro, o de Janeiro, la verdad es que no sé si valen las dos en castellano, sobre esa cuenta atrás, porque lo que estábamos hablando con Francisco, ¿no? Tenemos que actuar de forma decidida, ya lo dijo muy claro el IPCC, ¿no? El panel intergubernamental de expertos del cambio climático. Tenemos hasta 2030 para reducir las emisiones al menos un 50%, que es lo que nos permitiría mantener la esperanza de situarnos por debajo de este umbral de 1,5 grados del Acuerdo de París, ¿no? Y tampoco está muy claro que esta es una previsión muy optimista, ¿no? O sea que es una previsión muy optimista para la cual tenemos que llegar, si queremos al menos aspirar a esa previsión que ya digo es demasiado optimista, pues ni siquiera estamos en esa senda, estamos bastante lejos. Bueno, vamos a hablar de otras noticias positivas, tanto en nuestra web noticiaspositivas.es como en otros medios de comunicación. Y bueno, pues por hablar de todo un poco, hoy precisamente hemos hablado de que ya está la cuenta atrás para la quinta edición de Be Veggie, que es la cita vegana de Euskadi, que se va a celebrar del 8 al 10 de diciembre en Ficova. Ficova es como el recinto ferial principal o de los principales de Guipúzcoa, que está en Irún. Y bueno, pues ahí habrá de todo, ¿no? Una oferta de alimentación, por supuesto, 100% vegetal y de productos y servicios también, o sea, no solamente alimentos, también hay otro tipo de productos, pues muchos productos y servicios aptos para personas veganas, pues desde cosmética, moda, hábitat, hostelería, turismo, o sea, no simplemente comida, ¿no? Hay de todo. Y además, Vivegi también tiene un programa de actividades muy interesantes, con conferencias, mesas redondas, talleres de cocina, música en vivo, propuestas de ocio para toda la familia, básicamente. También va a ser un punto de encuentro de asociaciones, santuarios de animales, entidades que promueven la concienciación de un estilo de vida vegano. Bueno, pues lo dicho, no solamente un lugar en el que disfrutar de comida vegana, sino un punto de encuentro de la sociedad civil y de las entidades y de los colectivos y de las empresas, claro. Ya sabéis que yo personalmente no soy vegano, pero sí que soy consciente de la necesidad de bajar muchísimo el consumo de carne, que tiene un mayor coste ambiental, y además con la ganadería intensiva, pues y que suele ser bastante nocivo tanto para el entorno como para nuestra salud, ¿no? Y bueno, también me interesa mucho del veganismo, aunque no sea vegano, pero me interesa mucho esa reflexión ética, esa reflexión moral, ¿no? Que nos interpela a qué tipo de relación mantenemos con los animales, pero en el fondo estamos hablando de la relación que mantenemos con otros seres sobre los cuales tenemos una situación de superioridad, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces esa reflexión, aunque llegue o en este caso se sitúe en el ámbito de cómo nos relacionamos con los animales, yo creo que es una reflexión ética muy interesante que al final puede hacer que nos relacionemos de una manera más igualitaria, pues también con otros seres humanos, ¿no? Pues yo creo que está bien que nos planteemos cómo nos relacionamos con el entorno. Bien, siguiendo con este repaso, otra noticia de noticias positivas, los premios de la Fundación Diversidad, que me sale siempre Fundación Biodiversidad, no, aquí hablamos de la Fundación Diversidad, ¿vale? Que bueno, ha convocado una nueva edición de sus premios, la novena, es una convocatoria, bueno, muy interesante porque aquí hablamos de defender la diversidad. Básicamente es un premio al que pueden optar organizaciones y profesionales aliados con la diversidad y la inclusión en España, ¿no? La idea de la Fundación Diversidad es visibilizar a aquellas organizaciones y personas que contribuyen en la creación de espacios corporativos concienciados y que trabajan por la diversidad, por la equidad, la inclusión y el sentido de pertenencia y que cumplen con los 10 principios de la Carta de la Diversidad, ¿no? Bueno, ahora hablaremos un poquito de esta Carta de la Diversidad para que sepáis de lo que habla, pero antes estos premios, bueno, que se dividen en diversas categorías y su objetivo es reconocer el esfuerzo y el éxito en la gestión de la diversidad de género, la diversidad cultural, generacional, LGTBIQ+, y discapacidad en diferentes ámbitos empresariales y sociales, ¿vale?
Como novedad, este año se va a premiar a un centro especial de empleo, que es una interesante figura donde participa al menos un 70% de personas con un mínimo del 33% de discapacidad. Y también se va a dar un premio al mejor proyecto de diversidad de una ONG para reconocer el trabajo de estas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, fundaciones, asociaciones, que hacen mucho, ¿no?, para promover la diversidad y la inclusión, ¿no? Bueno, ya está abierta la convocatoria, en la cual se pueden postular. La gala en la cual conoceremos a los premiados pues será el 30 de noviembre en el espacio All in One en CaixaBank en Madrid. Y hablábamos antes de que estas organizaciones que se quieran postular, que quieran bueno, pues ser candidatas a estos premios, deben de cumplir esta carta de la diversidad de la Fundación Diversidad, ¿no? Que tiene 10 principios, ¿no? Bueno, básicamente sensibilizar sobre los principios de igualdad de oportunidades y de respeto a la diversidad, avanzar en la construcción en estas organizaciones de una plantilla diversa, donde se fomente la integración de personas precisamente con perfiles diversos, independientemente de su género, de su orientación, etnia, nacionalidad, etcétera. Promover por lo mismo la inclusión de toda la plantilla, favoreciendo en este sentido la integración efectiva y evitando cualquier tipo de discriminación. El cuarto punto habla de considerar la diversidad en todas las políticas de dirección de las personas, gestionándolo de manera transversal, ¿no? Básicamente, la idea es que esta gestión transversal afecte a todas las decisiones que se tomen, ¿no? También habla esta carta de promover la conciliación y la corresponsabilidad a través de un equilibrio en los tiempos de trabajo, familia y ocio. Reconocer la diversidad de los clientes, por supuesto, que es también fuente de innovación y desarrollo. Extender y comunicar el compromiso a todo el personal, haciéndole partícipe a toda la empresa o a toda la organización, si no es una empresa, de la responsabilidad adquirida como firmante. Si esta carta de diversidad es firmada por esta entidad, por esta empresa, por esta fundación, pues tiene que extender y comunicar este compromiso, como digo, a todo su personal. También tiene que extender y comunicar el compromiso a las empresas proveedoras, por supuesto, a todo lo que es la cadena de valor, ¿no? Y eso también supone, como dice el noveno punto, trasladar y hacer llegar este compromiso a entidades terceras, administraciones, otras organizaciones empresariales, sindicatos y todos los agentes sociales en general. Y el último punto de esta carta de la diversidad que puede firmar todas las entidades es difundir las políticas de diversidad y de integración y los resultados obtenidos a través de la web, de la memoria anual de la empresa, en eventos, etcétera. Y terminamos el repaso a las noticias de noticiaspositivas.es. Bueno, hace poco hablábamos de esta red iberoamericana de mujeres mediadoras para impulsar procesos de paz. Se puso en marcha hace no mucho, a finales del pasado mes de junio. Fue presentada en Madrid esta red iberoamericana de mujeres mediadoras. Es una iniciativa promovida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de las Mujeres de México y la Secretaría General Iberoamericana. El objetivo, pues, avanzar en la participación efectiva de las mujeres en la prevención y mediación de conflictos, en la recomposición del tejido social y en los procesos de paz. Ya participan en esta red, firmado su adhesión en un montón de países, como más o menos una decena más o menos. Andorra, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Uruguay. Pues unos cuantos, ¿verdad? Cuando se presentó esta red, el secretario general iberoamericano, Andrés Sayamant, pues dijo que esta red era muy importante porque el trabajo de las mujeres es sinónimo de democracia, porque si las mujeres no están representadas en nuestras sociedades, no se puede hablar de democracia. Esto está muy bien que se repita y habría que repetirlo más veces, ¿no? En declaraciones recogidas por la agencia EFE, dijo además la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México, Nadine Gassman, pues que el lanzamiento de esta red iberoamericana de mujeres mediadoras era una muestra de los esfuerzos que como región están impulsando, pues, para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, ¿no? Es una red que responde, según sus declaraciones, a la necesidad de reconocer, de posicionar y de acompañar a las mujeres iberoamericanas en los esfuerzos de mediación y construcción de paz que llevan a cabo desde muchos ámbitos, ¿no? Pues como mujeres diplomáticas,
expertas o activistas comunitarias, siempre reconociendo su papel, bueno, pues como un actor, actoras históricas y políticas, ¿no? De las sociedades, básicamente. Y bueno, que esto no es solo autobombo, que no solo vamos a hablar de las noticias positivas de noticiaspositivas.es. Hoy quiero destacar, por ejemplo, este artículo de Azara Palomeque en Climática. Ya sabéis que es el portal especializado en crisis climática y emergencia climática de La Marea, ¿no? Y este texto de Azara Palomeque está genial, nos hace reflexionar, se titula La era de la ebullición global o los nuevos lenguajes ante la emergencia climática. Porque es verdad, es una vieja cuestión de las ciencias sociales, del activismo político. Bueno, siempre se ha hablado, ¿no? De que el lenguaje, el uso del lenguaje configura las realidades. Y esto es así, ¿no? Dependiendo qué palabras usemos, pues creamos o nos situamos en determinados marcos mentales, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó a usarse en el caso de las guerras, en vez de hablar de muertes de civiles o de muertes que no deberían producirse, ¿no? De gente que pasaba por allí, pues en vez de hablar de eso, de muertes, se empezó a hablar de daños colaterales. Daños colaterales, como si fuera, yo qué sé, algo totalmente aséptico, ¿no? Parece que detrás de ese término no hubiera personas muertas, ¿no? Lo que está claro es que la tradición intelectual occidental insiste mucho en que el lenguaje es el encargado de construir realidades. En este artículo Palomeque habla de un colaborador de Fox News, de Frank Luntz, que fue el encargado de asesorar a la administración de George W. Bush para que en lugar de hablar de cambio clima, bueno, era la expresión calentamiento global se usaba antes que cambio climático, ¿no? Antes se hablaba sobre todo de calentamiento global y Lund recomendó que se generalizase mejor la expresión cambio climático. Porque cambio climático no es tan peyorativo, ¿no? Un cambio climático, un cambio puede ser bueno o malo, ¿no? Calentamiento global ya nos pone en alerta porque dice, ojo que esto se está calentando, que va a hacer cada vez más calor y que va a ser chungo, ¿no? Pero claro, el cambio climático nos remite a otro marco, ¿no? El marco del cambio, de hecho aquí en España, pues muchas veces el cambio está asociado incluso a ideas progresistas, pues, buenas, ¿no? Ideas que tienen que ver precisamente con programas políticos de progreso social, ¿no? Y bueno, pues esto es así, ¿no? Los lenguajes configuran realidades. Hay una frase en este artículo de Hannah Arendt que dijo esta enorme intelectual que hasta un perro callejero tiene mayores posibilidades de sobrevivir si se le da un nombre. Y esto es así, ¿no? Hace poco, de hecho, subíamos un short, un vídeo corto extraído de otro vídeo largo de noticias positivas en el que reflexionaba de esto, ¿no? De que yo prefiero hablar de emergencia climática antes que crisis climática, porque llevamos tanto tiempo hablando de las policrisis, de las crisis en las que vivimos, de la crisis económica del 2000 que se inició en 2008, o de la crisis de ahora provocada por la guerra de Rusia, ¿no? O sea que la crisis parece que es algo con lo que se puede vivir, ¿no? Que te lo llevas, lo acarreas como, lo metes en la mochila y tiras para adelante, ¿no? En cambio, si hablamos de emergencia climática, pues eso, una emergencia es que requiere que actuemos ya. Una emergencia no puedes dejarlo estar, ¿no? Entonces, la emergencia climática es un término más adecuado porque, como dicen los activistas climáticos, nuestra casa está en llamas y hay que actuar ya, ¿no? Pues bueno, por eso, para intentar cambiar ese marco y intentar provocar una reacción mayor de la sociedad, pues ahí está Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, que dice que en vez de hablar de emergencia climática o cambio climático o calentamiento global, que empecemos a hablar de ebullición, ¿no? Que es un término como nos habla de que nos estamos asando, ¿no? De la ebullición global, la era de la ebullición global. ¿Funcionará? Pues no lo sé, ojalá, ¿eh? Es una muy buena idea y ojalá funcione, porque es todo lo que contribuya a una mayor concienciación y una mayor acción, como hablaba con Francisco, pues es fundamental, ¿no? Y vamos a terminar este repaso con un texto, un artículo
publicado en el Asombrario por Rosa Tristán sobre la agricultura regenerativa. Este es otro temazo, ¿no? Porque es verdad que los suelos de los que necesitamos, los suelos, ¿no? Que nos dan alimentos, es donde cultivamos los alimentos. También es donde están los pastos de los que se alimenta el ganado, ¿no? Pues los suelos se están contaminando, se están empobreciendo, se están contaminando por los pesticidas y los fertilizantes, se están erosionando, se están salinizando. Son suelos que cada vez producen menos, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Y a ese problema se quiere poner solución y ahí está el tema de la agricultura regenerativa. Un momento, voy a beber agua. Tristán habla, por ejemplo, de que a potenciar esta agricultura regenerativa, cuyo objetivo es rehabilitar estos suelos y mantenerlos productivos de una manera responsable y sostenible, pues en España tenemos, por ejemplo, la Fundación Alant para la restauración del paisaje. Además, se menciona en este texto una cuestión muy importante y es que, según muchos estudios científicos, pues evidentemente los suelos saludables son capaces de almacenar mucho más dióxido de carbono y así se evita, pues si lo almacenamos y lo retenemos y no llega a la atmósfera, pues mucho mejor, ¿no? También un suelo fértil pues aumenta la retención de agua e incrementa la biodiversidad, que también está en crisis, de la que también hemos hablado. Hablábamos también con Francisco de restaurar ecosistemas, ¿no? Bueno, pues la Fundación Alan se dedica a la restauración del paisaje y su objetivo es convertir la península ibérica en el primer territorio regenerativo de Europa bajo el modelo de los llamados cuatro retornos, ¿no? Este modelo de los cuatro retornos fue impulsado por el ecólogo holandés Willem Verwerda desde una entidad llamada Common Land, ¿vale? ¿Y de qué va estos cuatro retornos? ¿Cuáles son estos cuatro retornos? Pues es muy interesante porque es un enfoque muy ecosocial, ¿vale? El primer retorno sería inspirar a los agricultores para que piensen más en resultados a largo plazo que en el corto. Fijaros, ¿no? Estamos hablando precisamente de eso, de que antes de actuar, inspiremos, concienciemos, situemos a la gente en otro marco de pensamiento, ¿no? Que es de lo que estábamos hablando en el artículo anterior de climática, ¿no? De hacer que la gente piense en otras claves, ¿no? Y lo importante que es el lenguaje, ¿no? Pues fijaros que es importante que aquí se menciona esto antes que, empezando por aquí, ¿no? Por esta cuestión de la concienciación, ¿no? De la inspiración. Luego sí, ya se empezaría a renaturalizar, la renaturalización de los campos para recuperar la biodiversidad natural. Después, el tercer retorno es el retorno del capital social, creando redes y empleos dignos. Muy importante, por eso es un enfoque ecosocial, ¿no? Y por último, el retorno financiero, que llegaría pues como resultado de lo anterior, ¿no? Bueno, en este artículo además se citan experiencias que ya están teniendo mucho éxito, tanto en España como en Portugal, ¿no? De lugares que ya se están rehabilitando, de suelos que estaban destrozados por prácticas intensivas y que están empezando pues a volver a dar fruto y a volver a ser fértiles, ¿no? Combinando un poco, pues precisamente los terrenos de cultivos con terrenos que se tienen que renaturalizar y se conectan. Eso está muy bien. O sea, pues hay partes que hay que se puede volver a hacer de estos suelos. Mucha parte de estos suelos puede volver a dar frutos si se los cuida bien y se les mima, pero es necesario que estén conectados con otras partes del terreno que directamente se renaturalice, se deje que vuelva la biodiversidad, como si estuvieran salvajes, ¿no? Y se deben conectar y relacionar, ¿no? Y es curioso cómo esta combinación de terreno cultivable y terreno renaturalizado, pues al final es muy positiva y precisamente da buenos resultados y no se pierde de productividad, todo lo contrario, ¿no? Lo cual está haciendo, por otro lado, que le explote la cabeza a muchos agricultores a los cuales se les ha dicho pues otras cosas, ¿no? Pero sí, esto está cambiando, la agricultura tiene que cambiar, hay que ir a otros modelos y este artículo en el asombrario pues demuestra por dónde tienen que ir los tiros, ¿no? Es que esta agricultura regenerativa, que al final es agricultura ecológica, es una cosa de la que hablamos mucho con Pedro Burruezo, con nuestros amigos de la asociación Vida Sana. La agricultura ecológica es la más productiva, no solamente en materia ambiental, sino también social, ¿no? Y ojalá se entienda esto cada vez más y vayan por ahí los tiros, ¿no?
Y en fin, bueno, pues este sería un poco el repaso a esta breve revista de prensa positiva que llevábamos tiempo sin hacerlo. Y bueno, que con ella yo creo que está muy bien porque vamos viendo lo que se está haciendo, lo que hacen muchos colectivos, muchos activistas, muchas entidades, pues para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir, que es un poco lo que intentamos aquí en Noticias Positivas, ¿no? Y lo que hace gente, pues como Francisco Vera, con quien hemos empezado este programa y esta conversación que hemos tenido con él, y que a sus 14 años ya lleva, pues no sé cuántos llevará ya. Creo que empezó con activismo ambiental con 9 años, con Guardianes por la Vida. O sea, que es que lleva casi, vamos, es que buena parte de su vida, ¿no? Y empezó desde niño y ya le ves crecer y que se está convirtiendo en un hombre además, o un joven, pero ya un joven hombre, un adolescente, pero que ya está caminando y se está configurando la personalidad de un hombre con conciencia social y ambiental muy potente, muy elevada, muy crítica y es genial, ¿no? Porque cuando vemos que esta gente tan joven llega con esta fuerza y con este mensaje tan claro y donde se conjuga su capacidad intelectual, su preparación, su trabajo y su sensibilidad, ¿no? Entonces, pues es un motivo para la esperanza, ¿no? Hay muchos jóvenes, incluso de la edad de Francisco y tan jóvenes ya, y más mayores, de 20 30 años, que están afectados por esto que se llama la ecoansiedad, ¿no? Que a veces paraliza, ¿no? Y por eso está también, es fundamental que gente como Francisco, en lugar de hablar de ecoansiedad, nos hable de ecoesperanza, ¿no? Una ecoesperanza, además entendida en sentido activo, ¿no? En sentido de movilizarnos, de actuar, ¿no? No una ecoesperanza como algo cookie en plan Mr. Wonderful, no, no. Hablamos de ecoesperanza activa, propositiva y positiva porque se están moviendo para cambiar las cosas, ¿no? Que están actuando y están llegando, en el caso de Francisco, a los principales foros internacionales con gran potencia y transmitiendo ese mensaje. En fin, esto creo que es muy positivo y con ello vamos a terminar este programa. Haremos algún programa más antes de septiembre. La semana que viene no, porque estaré fuera, aunque es posible que sí que cuelgue algo en redes sociales de noticiaspositivas.es, pero videopodcast como tal no va a haber la semana que viene, pero es probable que a la siguiente, a la de mediados de este mes, sobre sí, la semana de después de la del 14-15 de agosto, no sé, la que empieza esa semana, ¿no? Creo que es el 14 de agosto lunes. Bueno, da igual. Esta semana es posible, esa semana es posible que sí hagamos programa, ¿no? Y nada, como siempre os decimos, nos interesa mucho no solamente que nos veáis, sino que comentéis y que nos digáis, que nos sigáis en redes. Por ejemplo, ahora mismo estamos creciendo mucho en YouTube y nos interesa mucho seguir creciendo. Si nos sigues en YouTube, pues porfa, suscríbete, que no te cuesta nada y a nosotros nos dais una alegría y compartir nuestras noticias positivas, que es lo que se trata aquí, que compartir y comunicar que se puede cambiar las cosas, pues es esencial, ¿no? Porque no solamente hay que hacerlo, sino que hay que comunicarlo, hay que expresarlo para que la gente se mueva y se vea que sí, que se pueden cambiar las cosas. En fin, terminamos aquí el programa. Espero que te haya gustado. Como te decía, volvemos más o menos en 15 días, pero lo diremos por nuestras redes sociales. Y como siempre te digo, hasta que nos volvamos a encontrar, sea cuando sea, pues que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.